Bienvenidos nuevamente a una nueva charla, una nueva conferencia que en esta ocasión nos ofrece nuestro querido hermano Carlo Tax Guzmán, que es de nacionalidad guatemalteca, que pertenece a la logia Tonantzin de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que pues cuyas fronteras de Chiapas con Guatemala pues están ahí muy cercanas y que eh, le encomendamos esta tarea al hermano, le pedimos generosamente pues atiende nuestra invitación para que nos hable acerca de este tema que pues a mí me parece pues muy interesante para poder aclarar quién es Jehová, qué función tiene y además, como el título dice, los rostros de Jehová, lo que pasa es de que en la doctrina secreta se lo presenta de, con diferentes papeles, de acuerdo a lo que dice la señora Blavatsky. Es una entidad multifuncional, digamos, que aparece aquí, aparece allá, con diferentes rostros, y entonces por eso precisamente es el título, Los rostros de Jehová. Gracias, quedamos atentos, querido Carlo, para escuchar tu disertación. Gracias. Gracias, muy amables por la invitación. Trataré de hacer lo mejor posible, como es costumbre aquí en la logia de hacer las cosas. Y pues es un tema bastante largo, bastante extenso, pero trataré de resumirlo en en poquitas palabras y hacerlo lo más rápido posible para alcanzar. De cada uno de los rostros que vamos a ver a continuación, se podría hablar una infinidad de cosas, pero unos 25 minutos por lo menos necesitaría de cada uno de los rostros, pero lo haré en lo más rápido posible para alcanzar toda la exposición. Lo principal de todo esto es que se tenga toda la actitud de aprendizaje, eh, y se sepa que la intención es informar, es decir, nuestra formación personal, para que el discernimiento nos alcance en el momento que debe ser y no en el transcurso de esta plática, aunque tal vez algunos pues pueda aprendérsele el discernimiento en medio de ella, pero no va a ser defendiendo una idea preconcebida. Es decir, que todas esas ideas debemos de tenerlas a un ladito mientras escuchamos la plática. La idea es conocer los rostros de Jehová y tampoco se hace con la intención de sostener que lo que vamos a exponer sea la verdad absoluta, pero estoy seguro que esto es el inicio del velo que vamos a levantar en beneficio de la verdad. Y uno de los rostros, los primeros que encontramos en la doctrina que nos la menciona y hace la comparativa, es precisamente el satélite de la Tierra. Y ha figurado muchísimo y es el inicio y va a ser el final. Así paradójicamente, este es uno de los emblemas en todas las religiones de la antigüedad, y lo más comúnmente se le ha representado como femenina, pero universalmente conocida femenina, pero hay mitos teutones que a la luna le dan el género de masculino incluso por su lengua nativa, ¿no? O sea, no hay un femenino específico, sino es como general. Se le da el nombre en griego de Selene, y el hebreo es Levanaj, y también Yarkaj, perdónenme el hebreo porque si no lo puedo pronunciar bien. En Egipto, la luna estaba asociada con Isis, en Fenicia con Astarte y en Babilonia con Ishtar. La luna, desde ciertos puntos de vista, de los antiguos consideraban también que era un ser andrógino. Y en la astrología tiene gran influencia desde diversas partes de la cosmovisión de cualquiera de las culturas. El zodiaco, cuando atraviesa la luna, tiene en una de sus figuras, tiene una influencia determinada dependiendo la posición. E incluso la división del zodíaco de los 28 mansiones de la luna es previa a la, pues, creación de los 12 signos, si puedo decir creación o
unión o desarrollo de los 12 signos. Previo a eso estaban los 28 mansiones de la luna, y los herméticos decían que la luna dio origen al hombre en su forma astral. Y pues entonces aquí es donde aparece el símbolo de la luna, que influencia el manas inferior y la luz astral. Esto es en la doctrina secreta, en el tomo uno. La influencia de la luna es de un orden psicofísico y definitivamente tiene mucha influencia. De hecho, la luna era el símbolo viviente de Jehová, el dador de vida, de muerte, el que dispone de la existencia. Y esto lo dicen conocidísimos padres de la iglesia, como este Clemente de Alejandría. El cristianismo es una religión enteramente basada en el culto solar y lunar, aunque los mismos cristianos no sepan de esto. Otro de los rostros que vamos a encontrar va a ser el tetragramatón. Este es otro de los rostros. Es más, aquí es mucho más extenso todavía en menos identificaciones, es decir, en 4 letras tenemos tanto que estudiar, pero vamos a hacerlo simple. Esta es la forma hebrea en que en la Biblia nombraban a Dios, al Dios único, entre comillas, porque muchas versiones hablaban del Dios sobre los demás dioses, y dioses se traduce como achar, entonces esto implica que no es tan único este Dios. Sin embargo, IHBH, las 4 místicas letras del nombre de Jehová, por el significado simbólico de cada una de ellas, forman juntas el perfecto emblema bisexual, el símbolo masculino y femenino, compuesto del lingam y del yoni hindú. Cuando estamos hablando de esto bisexual, el lingam y el yoni, estamos hablando de polaridad, de duplicidad, de dualidad, no de manifestación física sexual, puesto que en este momento de la creación estamos por encima de toda materia. Entonces, esto es solo una alegoría. Esto, cuando hablamos en esta etapa de bisexualidad y de lingam y del yoni, aunque por supuesto los occidentales, al irnos a Oriente y al ver semejantes esculturas, lo primero que se nos viene es nuestra propia idiosincrasia y vamos a ver qué nos vamos a imaginar, pero no se trata de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esta macho-hembra o esta dualidad de masculino-femenino? Pues, en primer lugar, Yah en hebreo, como les digo, no sé cómo se pronuncia exactamente, el nombre divino de Chocmac, ya vamos adelante a ver otra de los rostros, pero en este caso, Chocmac significa sabiduría y es una potencia activa masculina, equivalente al Yah y al Yah, puesto que las letras I, J y la Y son permutables. Entonces, Yahó es igual a Jehová. Y por otro lado, el Yah-Ede o Yah-Eva en el hebreo es un ser hermafrodita, o sea, la primitiva forma de la humanidad, el original Adán terrestre. O sea, es algo que es bipolar o tiene dualidad. Aparte de esto, Yah-Jovah en hebreo, que es la vida masculina y femenina, y de ahí viene ya la palabra exacta. Macho y hembra. Esta palabra compuesta indica que cuando los hombres comenzaron a llamarse Jehová o Yahová, empezó la raza humana de distinto sexo. Esto, por supuesto, es un velo sobre las escrituras del Génesis 4:26, en donde leemos, como dice a la derecha, y a Set, el hijo de Adán, también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice la Biblia, que muchos conocemos. Hay otras Biblias de otras pues sectas, y dice, a partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Entonces HPD dice que hay que interpretarlo de la siguiente manera. Entonces empezaron los hombres a llamarse con el nombre de Yahhovah, porque así estaba escrito en la original, Yah.
Jehová no era adorar a Dios, ni mucho menos el nombre de Jehová, sino Yah-Jehová. Yah-Jehová, que es la vida masculina y femenina unida, esta palabra compuesta. Entonces, tendría que ser, a partir de entonces fueron, los hombres fueron varones y hembras. Y ello había venido a ser después de la separación de los sexos en la tercera raza raíz. Raza, no me gusta la palabra, digámosle tipología, el tipo raíz. Este es otro de los rostros que encontramos. Y yéndonos mucho más atrás, esto viene del Pentateuco y la Torá. Es, en primer lugar, Elohim, que también en hebreo sería Yah al-Jerim. Es el nombre que en Génesis sustituye a Elohim, los dioses. Es empleado en el capítulo primero de la Biblia, mientras que en el capítulo segundo también del mismo libro figura la expresión Señor Dios o Jehová. Entonces ahí se denota que los escribas, hombres, no espíritus ni mucho menos inspiraciones divinas, cambiaron o van cambiando las expresiones para acoplarse a lo que van contando de la historia. En este caso cambiaron al Señor Dios, que ya son dos palabras, Señor y Dios son dos, Jehová y Elohim son dos eh, formas de llamar a la misma jerarquía, para ya entrar en contexto. Porque Elohim es plural y el plural de Eloah. Si hubiera dicho Eloah, estaríamos hablando de un Dios, pero no, dice Elohim. Incluso, dice HPB, que debería leerse de la siguiente manera el Salmo 82. En la Biblia común dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses él juzga. En la original se lee Elohim en reunión de Elohim, en medio de los Elohim él juzga. Es decir, dioses en reunión de dioses, en medio de los dioses él juzga. O ellos, en este caso, que sería Elohim, un plural. Este es otro de los rostros. Y aquí encontramos el siguiente, que es el árbol de la vida de la Cábala. Estos son los 10 atributos y las 10 emanaciones de la Cábala, y a través de las cuales el infinito se revela a sí mismo. Es el momento en donde se revela y crea el reino físico como los reinos metafísicos. Los metafísicos, los reinos superiores. Aquí tiene que ver otra vez con el tetragramatón, el 4 letras IHBH, que en sí vuelven otra vez a mencionarnos a Jehová y todo el mito hebreo que denota las sefiras, del Sefirot, perdón. Entonces, para entender el árbol de la vida a través de las de las 4 letras, encontramos que las letras son Yod, Ji, Vau y He, otra vez, se repite. Yod es nuestra I mayúscula, Ji es la H, Vau es la V y Ji es la segunda H. Yod o Hod es potencia masculina y representa el lingam de hindú que habíamos visto en el rostro anterior. La Ji primera es la potencia femenina que representa a Binah, que es el entendimiento. Chocmac, habíamos visto también en otro rostro, era sabiduría, y la sabiduría es uno de los rostros, pero en otra circunstancia. En este momento, Binah es el entendimiento y es el rostro que considera la doctrina secreta, por así decirlo. Bau es la potencia activa, el hijo, que está representado en la cefira Tiferet, que significa belleza, rey, y es el báculo que todos los reyes tienen, que hoy todos los presidentes, incluso todos los alcaldes ahora andan con su báculo, que representa autoridad. Este tiferet es la autoridad, el microprosopo para los hebreos. Esta tiene que ver cada báculo con una serpiente también de la sabiduría, que vamos a ver más adelante. Todo esto se relaciona con la potencialidad de acción de estas jerarquías. Y el Ji
Es la potencia femenina, pero como es reflejo, espejo de en la materialidad. Ya es Malkut, es el último de las sefiras, es la reina, la madre inferior y es esposa del microprosopo. Ya vamos a ver un poquito más o menos cómo está situado dentro del árbol de la sefirot. Entonces, HPV nos dice que la doctrina secreta solo considera a Jehová, a la potencialidad, a la jerarquía como Jehová, como los Elohim y como la luna y como todo esto, solo a Ji, a Binah. El primero dice en la estancia 7, en la estancia 7, en numeral 1, en el comentario B, ella dice que nunca, nunca, nunca se va a cansar de repetir una y otra vez para que el lector, para que nosotros los estudiantes podamos entender que los 10 sefirot juntos son miembros del hombre celeste. Son los 10 los que forman al hombre celestial. En este caso 4, en cualquier otro podrían ser 3, pero eso es el hombre celestial. No podría llamarse Jehová a esa conjunción del universo, porque estamos manifestando el espíritu del universo y jamás debió ser degradado a un simple microprosopo, por ejemplo, un aspecto menor, a un prototipo de hombre, menos al terrestre, considera HPD. Por supuesto, la Cábala considera los cuatro sefiras, Yod, Hi, Bau y Hi, como la representación de Jehová, esa es la Cábala hebrea, y en la Escuela Rosacruz de Cabalistas y Matters, en su traducción de la Cábala de Nudata del Corbon Rosenroth, no reconoce ninguna de estas relaciones. Son puntos de vista, como les decía, hay que estar abierto a toda posibilidad. Ellos no consideran que Jehová sea ni representación de ninguno de estos, por lo cual entonces ya no hay que ahondar tanto en esta situación. Lo que es seguro es que aquí tenemos como para entender de qué se trata cada uno y en dónde se van postulando. Por ejemplo, aquí está Yod, del lado derecho, la segunda sefira, es la segunda presencia de cada una de las manifestaciones del universo, que es Chokmak. Este es la segunda de la triada, potencia masculina, como ya lo vimos. Luego nos aparece Bina a la izquierda, este es la potencia femenina, es la segunda letra, el símbolo Yoni, como ya sabemos. Ahora viene la belleza, el báculo, el poder, que es Siferet, el microprosopo o la potencia creadora, del cual la próxima sefira, Malkut, es decir, Ji, es esposo. Entonces, Malkut es la reina, la parte femenina, en reflejo de la parte femenina superior, Bina. Entonces, tenemos aquí los cuatro sefirot formando a Jehová según la Cábala. La doctrina secreta solo lo considera como Binah, que es ahí arriba la sabiduría. Perdón, el entendimiento. Ahora, en este ejemplo del árbol Sefirot, tenemos una onceava sefira. Esta onceava sefira es parte del árbol, pero HPV nos dice, esta sefira, Dat, la onceava, se considera una manifestación inconsciente. Inconsciente a la hora de juntar la izquierda con la derecha, es decir, entendimiento, sabiduría y esto. Por lo que solo se toma formalmente a 10. Sin embargo, en el Zohar explica con detalle el conocimiento. El conocimiento es el nombre de este Dat, que es la onceava sefira, que es manifestación inconsciente, por lo cual no es parte del árbol sefirotal. Entonces aquí tenemos ese otro rostro. Y tenemos el siguiente, Metatron. Un Sí, vamos bien en tiempo. El Metatron es la inteligencia, la primera, la que está por encima del árbol sefirotal. O sea, si seguimos en parte hebrea, pero más adentrados en la doctrina oculta. Existen discrepancias entre la propiedad de Metatron, porque en algunas ramas del judaísmo, Metatron es el nombre que se le da a un ángel de rango elevado. Eh,
y no a Jehová precisamente, pero es Jehová a la hora de la búsqueda cabalística. Entonces, en la traducción judaica, Merkabah se consideraba como Enoc, y Enoc ascendió, como sabemos, fue elevado sin morir a los cielos. Esto lo narra en Génesis 3 y el libro de Enoc en otras versiones. Entonces, cabalísticamente, Metatrón es el príncipe de las fases, el príncipe de las caras, el príncipe del árbol sefirotal, algo por el estilo. Entonces, la inteligencia del primer sefira, por eso. En- Es director de Moisés. En esta parte aparece como el que guía a Moisés en el desierto, guía al pueblo de Israel a través de toda la conquista de los pueblos donde ellos iban buscando la tierra prometida. Está formado por los 13 círculos, 78 líneas que los une y casualmente pues allá adentro hay dos modelos dimensionales de los 5 sólidos platónicos. Suele identificarse como el ser más poderoso del reino celestial y está por debajo de Yahvé. Eso es una de las interpretaciones, está por debajo de Yahvé. Y ya vimos que Yahvé, Jehová, estaba en una de las sefiras y este, siendo la inteligencia superior, está arriba, lo están interpretando como una de las formaciones de la inteligencia que está generando al universo. Sin embargo, eso solo es una interpretación, porque al final de cuentas, HPV dice, bueno, si todo es la unidad de la vida, también es posible que esté allí. Esa es la guía que les decía. No lo alcanzo a ver esto. La numerología, ese 314, el de Metatrón en hebreo, tiene que ver con el ay, ¿cómo se llamaba este? Se me fue hoy. Se me fue en este segundo. Metatrono, más allá del trono. Ese Metatrono en numerología es 314, que termina siendo Jehová. El siguiente rostro que también nos menciona HPV es Miguel. En este punto se relaciona con el anterior, porque algunos cabalistas judíos consideran a Metatrón parecido a Miguel, algunos otros no, Metatrón no tiene nada que ver y Miguel es otra cosa, y Miguel lo relacionan con Cristo, Miguel Cristo. Entonces, a ver, se llama o su nombre podría ser el ángel de la faz, la gloria del Señor, y el significado original del nombre de Miguel dio lugar a la frase latina del quis ut Deus. Esta, es, esta imagen a mí realmente me ofende un poquito por la violencia en que representa, ¿no? Eh, en primer lugar, ya vimos, Miguel lo consideran el caudillo de los ejércitos, entonces, o sea, que ya hay violencia en solo decir ejércitos, es el Señor, eh, el que el lado opuesto de Cristo. Entonces, como que su lado oscuro, por decirlo de una manera, el que lucha contra Satán y el dragón, el que lo vence, con sus ángeles. Entonces, esta frase representa para mí una pregunta total. Esta pregunta latina significa ¿quién como Dios? Y es una pregunta retórica y es esencialmente una declaración de adhesión violenta al monoteísmo. Es una forma de ser soberbios y decir, a ver, este es el monoteísmo y aquí este es el único Dios. Bueno, pero sin embargo, a pese a la violencia, así es como se ejemplifica en la Iglesia romana, católica romana, entonces por eso lo puse como una parte de los rostros de los que hay que pues considerar y que nos menciona HPD en la doctrina. Tenemos el otro, este señor, que es Noé, es el nuevo hombre, y esto es ya entrados un poquito más en la doctrina secreta, es el nuevo hombre de la nueva raza. Entonces Noé representaría o ha de llamado así al Manu raíz, el Vaisvasvata Manu, representa a la septenaria hueste de los Elohim. Entonces ya HPV nos menciona ya el primer nombre, eh,
septenario para ejemplificar que casi todo viene otra vez en ciclos de 7, ¿no? En la Cábala, el nombre Noé significa lo mismo que Jehová, lo mismo que Adán, y los consideran uno. Esto lo encontramos en la Doctrina Secreta en su libro 2. Luego tenemos otro rostro que es egipcio. Es Num o Nom, el escultor celeste, el que crea a la mujer que le envía al hombre. En la alegoría dice que le envía al hombre para volverlo infeliz. Por supuesto, todo es una alegoría, no es nada personal. Este nombre es conocido también como Nun, Nun, nacido en Esna, y se creía que moldeó el huevo primordial, Laura, donde salió el sol, el alfarero, y guarda de las aguas del Nilo, el Ka, la fuerza vital. Entonces, a la hora que este Hun creaba a los hombres, creaba de una vez el Ka, su fuerza vital. En nuestro estudio, esa fuerza vital, prana. Y pero él cansado en la alegoría, cansado de crear a los hombres en su alfarería, quebró su rueca y insertó en la mujer una parte de ella para que ella solita, sin necesidad de intervención divina, pudiera crear a los hombres. Esto está haciendo alusión otra vez a la división de los sexos, es decir, ahí aparece Jehová en ese momento de la formación del hombre y mujer especificados, es decir, la división de los sexos en la tercera raza y media, o por ahí. Pero eso no es importante en este momento, más que cómo se ejemplifica y se relaciona el escultor con Jehová, que es el arquitecto del mundo. Jehová el joven se le llamaba en otras partes de la doctrina. El próximo también viene a ser de Egipto, que es Osiris. Este Osiris es el supremo dios Egipto, hijo de Seb, Saturno, fuego celeste, y de Ney. Osiris es el principio bueno y malo, entonces vuelve otra vez a la unificación, al principio macho-hembra, al principio dual, a ese hermafroditismo, a esa unión. El sol diurno y el nocturno, es decir, los pitris lunares y solares, de un lado y del otro. Dios divino y el hombre mortal, o micro y macro prosopos. Entonces, por ahí va todo esto significado en Osiris como parte de del inicio de la mezcla entre las filosofías. Esto le representa como un dios existente por sí mismo, autocreado. Es la primera deidad manifestada, es para nosotros, en este caso, sería nuestro tercer logos. Pero con todo lo que estamos platicando ahora, esto es la unión de todos ellos o la síntesis. Entonces es una unidad colectiva. Por ende, Osiris termina siendo jerarquía y es el número colectivo, es plural, es muchos dioses en uno. También se identifica con Aura Mazda, que es una de las primeras causas del zoroastrismo. Eh, Aura Mazda, con la conjunción del Lamshinspens, en el zoroastrismo son los dioses, y la síntesis ahora en ellos de los dioses en Aura Mazda. Así Osiris entonces es una unidad colectiva. Cuando esta diferencia se personifica, es decir, Osiris, eh, se convierte en varios, por ejemplo, en Tifón, en su hermano que lo mató, en Isis, en Neftis, en sus hermanas, en Horus, en su hijo y en otros aspectos. Es decir, esta deidad se multiplica y se regenera a través de muchas formas. Incluso Jehová termina siendo en este panteón egipcio Set y toda la relación que tiene con el Set y el fuego creador, no el fuego espiritual, sino el fuego creador, el fuego caos, no el fuego intelectual. Ese fuego intelectual es otro y es otra jerarquía. Entonces,
Zeus, no logro leer aquí arriba, Zeus y Nonisos o Dionisos, el dios de Nis, es igual a Osiris Elo o Jehová Elo. Es lo mismo. Y lo podemos ver en las narraciones del Antiguo Testamento cuando se menciona al monte Sinaí, que también, igual que Osiris, que nació en Nisa, en el monte Sinaí, Moisés edificó un altar y llamó ahí, y encontró él a Jehová Nisi, el Señor. Es mi estandarte, así se traduce Jehová Nisi. Entonces, aquí hay una relación muy íntima entre lo que era Jehová Nisi y Osiris. eh, no leo, porque es que no puedo quitar esto de acá. Y Osiris Elohim, Jehová Elohim y Osiris Elohim, o más bien dicho, Osiris Elohim y Jehová Elohim, es lo mismo. Entonces cabe preguntarnos si estas no se influenciaron ambas tradiciones, o mejor dicho, la hebrea se afianzó en la egipcia para erigir este altar y estas significaciones y bueno, le llamaron así para poder dividir dentro de los dioses paganos pues su propia versión de su dios. Cabe preguntarnos entonces y responder de una forma bastante amena, eso lo quise copiar literalmente, la pregunta que se encuentra HPD, que nos hace HPD al cuestionarnos cuál era el significado que se pretendía dar, que se pretendía dar a entender con las expresiones respectivamente de Osiris Eloh y Jehová Eloh. Por mi parte, dice HPV, no puedo encontrar más que una sola respuesta, y es que Osiris era el dios nacional de Egipto y Jehová el dios de Israel, y que Eloh equivale a Deus, God y Dios en cuanto a su humano desenvolvimiento. O sea, hay un Dios desenvuelto, manifestado. Y como dice el autor de Creencia Egipcia, así se llama el libro, uno de los salvadores o libertadores de la humanidad como tal. Nació en el mundo y vino como bienhechor para remediar la tribulación del hombre y bueno, la poesía del resto. Todo esto, eh, este desenvolvimiento de la figura masculina y femenina, ahora ya se transforma en un masculino, en un dios cainita y fálico, por medio de ciertas transformaciones cabalísticas. Y HPV se torna un poco sarcástica y nos dice que esas transformaciones cabalísticas tienen un motivo y una forma de llevarse a cabo. Y es nada de velo, nada secreto, es sino simple elección de una deidad entre los dioses paganos para un dios nacional, invocándolo solo como un dios único y vivo, es decir, el dios de los dioses. Hijuela, vamos muy tarde, vamos adelantándonos, pero ya vamos llegando. Em, Sus aspectos son la luz espiritual, la mente, el aspecto astral, físico, la luna y la materia. Y eso nos habla de un ego dual. Otra vez, no tendría que ser masculino, sino más bien femenino. Otro de los rostros es Sadik, es Melquisedec, a quien también cabalísticamente tiene el nombre de Jehová o Jesucristo. Y la evidencia arqueológica registra a Melquisedec a través de los rollos del Mar Muerto en la cueva número 11. El sacerdote frente a Abraham para confirmar la descendencia, cuando le habló de la cantidad de los hijos que iba a tener como la arena y las estrellas, pues era Melquisedec, no era Jehová, aunque sí era Jehová, puesto que Melquisedec se asocia a Sadik y Sadik es Jehová también. Es una forma de interpretación de estas alegorías. Era una prefigurización de Jesús, más adelante como el sacrificio, como el cordero y todo esto, ¿no? Inefable, y esto es lo más importante que vamos a desarrollar de ahorita en adelante. Este inefable es que no se puede explicar. La palabra inefable, esto que está aquí, vuelve a ser otra vez entre los judíos el subtítulo del misterio, de la deidad de la tribu de Ejyah, o yo soy, o traducido cabalísticamente Jehová. Ese es yo soy. Como el tercer mandamiento prohibía usar el nombre en vano,
Entonces los hebreos pues le cambiaron esto a Adonai o otra vez a el Señor. Y volviendo a citar ese sarcasmo, dice estos se vuelven más papistas que el Papa, porque entonces cuando encontraban Jehová y Elohim dentro de las escrituras, ellos le cambiaron en todos lados a Señor o a Dios o al Señor Dios, diciendo el Señor Dios es el Señor Dios, el único. Pero no, era Jehová Elohim o Elohim, el Jehová Elohim, múltiplo y varios, hueste y jerarquías, muchas deidades en una sola. Entonces, no es tan inefable tanto, no es tanto en realidad, no es tan inefable como parece. Lo que pasa es que no se puede pronunciar. El nombre es impronunciable, o mejor dicho, el nombre que no debe pronunciarse. A propósito, está hecha, este tetragramatón está dispuesto de esa manera para que no se pueda pronunciar. Y hay varias razones para las cuales ellos lo volvieron inefable. Y esto es poder. Nada más que poder, pero no poder metafísico ni poder, sino más poder político. Realmente era solo beneficio de la sacerdocio, por decirlo de alguna manera. Lo inefable para el ocultista no es el nombre, es el concepto, es lo que hay detrás de lo que estamos estudiando, lo que está hasta allá atrás. Jehová para el cabalista es Adán y Eva, el hombre y mujer fundidos en uno. Eso es lo inefable realmente, no es el nombre. Y nadie quiere darse cuenta que, bueno, realmente lo que significa es el nombre que no no como soy escrito o no como yo soy escrito, soy leído. Eso es lo que significan estas letras, estas cuatro letras tetragrámicas en esta parte. Esto lo dicen en el Zohar. Ahora, todo esto que acabamos de leer, toda esta profundidad filosófica, es para cambiarnos la fe ciega que tenemos en cualquier, hacia cualquier rama para cambiarla por la certeza de la lógica, del origen común de todas las religiones. Y todo se ha interpretado acorde a cada idiosincrasia, cultura antigua y moderna. Las culturas ambas, antiguas y modernas, somos hermanas en el camino evolutivo. Entonces deben formar una fraternidad de buscadores de la verdad y no de defensores dogmáticos de cada uno de estos rostros. Y para hacerlo empezamos a desarrollar la doctrina hasta en este momento través de Isis, Isis de Velada, en el tomo 2 encontramos que la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo, el brahmanismo y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida existe en toda eternidad y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. Es por eso que dentro del Metatron que está por arriba, pues podría estar Jehová también, no solo en la Cefira. ¿Por qué? Pues porque hay una unidad de manifestación en todo el universo. Es posible, simplemente no hay que entablar una guerra para interpretar ni defender con abogado ninguna de las posturas. Y los Isbabadikas, que son los filósofos de la antigua escuela de la escuela más antigua del budismo, todavía existe en Nepal, dice que ellos especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia universal, a la cual ellos llaman Shvabavat, y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto, que verdaderamente es el incognoscible. Él sí es el inefable. Él sí es en su condición pasiva eso que no puede pronunciarse, pero no por magia, no por poder, sino porque no somos capaces de entender más allá de nuestros conceptos materiales metafísicos. Aún metafísicamente hablando, estamos encerrados dentro de una manifestación teórica que solo es interpretativa para nosotros, para nuestra personalidad, para el ego personal que está manifestado. Por ende, especular sobre esta es irse tan a fondo que terminaríamos haciendo poesía y no la verdad. Esta parte me encanta. Uno de los rostros, penúltimo, creo que puede llegar a ser, mm, es increíble.
es nuestro tercer símbolo y nuestro con mucho respeto. Es decir, todos los estudiantes de ocultismo, de la doctrina secreta, consideran este el tercer símbolo de la manifestación creada. Porque el primero es Akasha, el que despierta la vida, el Padre Madre, el espíritu, el alma del éter, o sea, el plano de este círculo blanco inmaculado. Es el Mulaprakriti, es eso primero, primordial, intangible, que podría ser inefable. Aparece el segundo de nuestros símbolos ocultistas también, secreto, de la doctrina secreta, que sería el Logos, el primero de ellos, aún inmanifestado. Este punto simplemente es demasiado grande, pero porque el punto debería ser demasiado pequeño y no se puede en una computadora poner el punto como debería de ser para que los podamos entender como este primer logos, esta primera manifestación inmanifestada, perdón, válgame esta redundancia, o contradicción. Esto es potencialidad pura. Ese es el segundo. El tercero de nuestros símbolos, que es a donde vamos, es ni más ni menos que la división, el círculo dividido en dos por el diámetro. Este es nuestro tercer símbolo. Entonces, aquí me gustaría, incluso este símbolo, este círculo partido en dos, es una bella forma para meditar sobre él. Sin embargo, no tenemos tiempo para esto. Lo importante es que es la primera manifestación de la naturaleza creadora, este tercer símbolo, que es la línea del círculo. Todavía es pasiva, por ende femenina. Es femenina, todavía tiene potencialidad de creación, potencialidad. Potencialidad porque lo que está escondido, hay algo escondido ahí. Las deidades femeninas fueron las más sagradas que las masculinas. Incluso HPV también dice, porque el hombre conoce más a su madre que a su padre. Por eso es que las deidades femeninas, no por otra circunstancia. Y es de natura, es natural y es así. Así como es arriba, así tiene que ser abajo también. El principio espiritual que la fecunda está oculta. Por eso es potencialidad creativa, porque lo que la fecunda incluso está guardadito dentro de este símbolo. Por eso es por eso es doble, por eso lo contiene todo. Podría ser el Johnny, el Linga, podría ser lo negativo, lo positivo, lo masculino, lo femenino. Esto es el todo, ¿no? La naturaleza entonces es femenina. Y los matemáticos de Occidente le dan el valor, o sea, ya estudiando en la cábala, este diámetro del círculo, que es el Jehová, el tercero de los sefirot, tiene un valor numérico y también es la medida del hombre. Es el pensamiento, es el diámetro, es la palabra, es la unión y es la vida. Pero es una jerarquía. Dentro de esta parte es la tercera de los símbolos. Ni siquiera llega a ser inefable, sino al contrario, es un logos, es una jerarquía, es una manifestación. Y así lo interpreta en esta parte de la doctrina HPV, en el comentario de la Esloca 17 de la tercera de la doctrina secreta en el tomo 3. Ahí las eslocas son seguidas, así es que la 17. No copié el número de Sloka. Ahora, en el principio hay una manifestación doble, que es para Brahman y Mula Prakriti, ¿no? Y Mula Prakriti es el velo de para Brahman. Esto es más allá de nuestro estudio de hoy. Pero esto carece de sexo, esto no es incondicionado, esto es eterno, este círculo blanco, el plano sobre el plano del círculo, perdón, es eterno. Su emanación mambantárica, esta línea diagramática que divide, que es el espíritu materia, esta dualidad, esta forma, es andrógina en su aspecto fenomenal y finito. Entonces, cualquier cosa que emane de ahí
también es andrógina. No puede ser hombre, no puede ser con rayos y truenos, no puede ser un masculino dios personal de una nación, puesto que todo debe seguir siendo andrógino en la medida que no se ha dividido, que no ha llegado un momento en el cual se divida por otra jerarquía que haga este trabajo. Entonces, aquí es uno de los rostros del cual mencionaba Enrique. No es Dios. Para Brahman, no es Dios. No, no es un Dios. Es lo supremo y lo no supremo. Es todo. Esto no puede crear y menos cosas finitas. O sea, para Brahman no crea. Él no puede crear. Bueno, no tendría interés en, él estaría más allá de esto. Y al decir yo que él estaría, lo estoy antropoformizando. O sea, estoy yéndome hasta un punto en donde no creo que deberíamos de ir. Entonces, no puede tener atributos hasta que de él emane Ishvara y Maya. Ahí empieza la manifestación y ahí empieza todo esto. El Paramartika, que es el único y verdadero estado de existencia en la Vedanta, considera a Parabrahman como algo supremo como causa, supremo como efecto. El cosmos con K, de ahí viene el cosmos con K, es el espacio cósmico infinito, el absoluto. Este es el absoluto que comúnmente menciona HPV. No puede conocer aquello que tiene objeto de conocimiento. Lo que puede ser conocido no es para Brahman. Lo que puede conocerse no es para Brahman. Esto lo explico porque Jehová no es para Brahman. No es el único, no es el supremo, no hay, no, para nada. Jehová está muy por debajo de esta poetización filosófica que estamos haciendo, porque esto inefable no tiene posibilidad de ser conocido, ni decirle aquel, él es aquello, porque no es forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me estoy enredando, pero la idea es el que no tiene objeto de conocimiento y por ende no puede ser. En las estancias encontramos, ahora sí, determinación cada una de ellas. Vamos, vamos justos, vamos justos. Me cortas, Enrique, en cualquier momento si ya es tiempo. En la estancia segunda, encontramos, le puse yo el título La liquidación de la diferenciación. No, no tienen título las locas, por supuesto, es un título personal. En la estancia número 2, en la loca 4, dice para recibir el rayo único y caer después como 3 en 4 en el regazo de Maya. Eso es una poesía súper bella del Deizán, como ya sabemos. Para entendimiento de esto, esto podría ser poesía, pero no, hay que leerlo con ciertas formas para entendimiento. Y estos son los elementos que tenemos que entender. ¿Qué es la sustancia primordial? Ya estuvimos leyendo sobre el Mula Prakriti, ya sabemos cuál es el plano sobre el círculo, o digo, el plano del círculo. Tenemos que entender qué es Fohat y cuál es el pensamiento divino que viene en el rayo único y cuál es la Trinidad y que da la vida, que la forma en cuatro y que se vuelve el cuatro humanidad. Y la humanidad en esta forma trascendental, no nosotros, sino la humanidad en manifestación como colectiva, es Jehová. La medida del hombre es Jehová. Nos dice Aristóteles que para que una entidad o algo sea Trinidad o para que pueda llegar a ser manifestación, tiene que ser Trinidad. Para que pueda manifestarse en cuatro, tiene que ser Trinidad. Y los aspectos de una Trinidad filosóficamente, para manifestarse es la privación, la forma y la materia. Es decir, eso es la triada, la Trinidad, que sin ella no podría haber hombre un hombre físico, ni mucho menos una humanidad, representada por el 4 que viene a través de Fohat, el rayo que trae el pensamiento divino a través de la manifestación y que se va volviendo así la tetractis. La medida del hombre, esta es la explicación de la medida del hombre, está copiado literal, así es que no hice los cálculos exactos, si me equivoqué lo siento mucho, o mi traducción estaba así, pero 113. Es Yod, Hi, Van, Hi, Jehová. Y el hombre como humanidad es 113 también. Es cabalístico y es la forma en que hacía una relación de lo velado de la escritura, mm, tanto hebrea como oculta.
En la Esloca 3.7, el radiante hijo de los dos dice de la siguiente forma. El radiante hijo de los dos, la gloria refulgurante sin par, el espacio luminoso, hijo del negro espacio, que surge en las profundidades de las grandes aguas oscuras del más joven. Esto es una poesía tan bella, pero sin embargo, esto no es tan importante en estos momentos. Brilla como el sol resplandeciente el dragón divino, y aquí es donde viene lo importante, el dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro, y cuatro toma para sí tres, y la unión produce el sapta, en quienes están los siete, que vienen a ser los Tridasha, las huestes y las multitudes. Esto es revelador por completo. El radiante hijo de los dos es el resplandeciente dragón de la sabiduría. El uno es cuatro y cuatro toma para sí tres. Una complicación, pero no es tan complicada si tomamos los siguientes elementos. El uno es Eka, Echad, Jehová. Eh, el dragón de la sabiduría es uno, Eka también, en sánscrito, y Jehová en hebreo es Achad, la multiplicidad, es decir, los dioses, Elohim, o los muchos, el uno en mucho. Su nombre es Achad o para los rabinos. El uno y el dragón son expresiones usadas por los antiguos en conexiones de muchas religiones. Jehová esotéricamente, Elohim es una serpiente o dragón y está muy relacionada con la alegoría de Eva, o sea, tentó a Eva alegóricamente, es otra forma de interpretación. Entonces el dragón, Eva, mujer, separación, están todas unidas en esta significación, en esta esloca. El emblema de la luz astral, la sabiduría, el caos, el bien, el mal, independientes. eh, Todo esto tiene que ver con la serpiente relacionada a la sabiduría. Hermes tenía serpiente, todos los seres, de todos los seres, la serpiente, el más espiritual de todos. Por lo menos así lo consideraba Moisés, que en su báculo, igual que en el de Hermes, tenían una serpiente, la cual utilizaban en el momento cabalístico de manifestar sus poderes, como jerarquías. Estamos haciendo una alusión alegórica. Y los gnósticos también tomaron este emblema para sus jerarquías. Creo que hay una imagen de una serpiente con una corona o algo por el estilo para las jerarquías creadoras, pero no me hagan caso. No lo encontré, así es que no lo puse. En la siguiente estancia, en la 7, en la Sloka 2, los innumerables rayos, y esta es una puerta abierta a la sabiduría, es decir, aquí nos explica absolutamente todo. El rayo único multiplica los rayos menores. A través de los rayos innumerables, el rayo de la vida, el uno, parecido a un hilo, ensarta muchas cuentas. Así es, así nos dice la Sloka, ¿no? Las funciones de Jiva en esta tierra son increíbles. Para entender esta Sloka, tenemos que tener un elemento aquí. Tres. La unidad de la vida, es decir, lo que estaban enseñando la doctrina, que todo es una unidad, que todo es una manifestación en diferentes formas de desenvolvimiento. El sutratma, eso tenemos que también tenerlo sabido, qué es ese sutratma, ese ego que es reencarnante, en el cual como un hilo se ensartan las cuencas, es decir, lo que se lleva de experiencia de la manifestación física hacia una manifestación superior y la humanidad como jiva, como jerarquía, como inicio, para llegar a ser este hombre en el plano físico, este jiva tuvo que haberse llenado de principios. Los principios son los 7 principios que conforman al ser humano. Entonces, aquí es donde encontramos este innumerable rayo, a través de los rayos, todo esto es cíclico, ¿no? Esto es una formación continua y de multiplicidades. Antes de esto, las funciones de Jiva en esta tierra son quíntuples. Quíntuples. El átomo mineral se haya relacionado con los principios inferiores. Los espíritus de la tierra son el sextuple. Diani le llama
anivesan en el desarrollo de la conciencia, es la partícula vegetal, que también debe de desarrollarse y crearse para que logremos tener nosotros también formación a través de esas partículas desarrolladas. Y también en el segundo de los principios, que es el prana, y en el animal lo desarrolla el tercero y el cuarto principio también en el hombre, que es el germen, al final de cuentas. Entonces, el quíntuple plano del desenvolvimiento del ser humano, al que Annie Besant le llama el quinto plano, es los 5 planos en que nos desarrollamos. El 6 y el 7, pues ya sabemos, Atma no es nuestro, ese simplemente es el impulso prestado del universo, y el Buddhi ya no es desarrollable más que simplemente en el Devachan para podernos mantener guardaditos mientras hacemos y nos enlazamos y nos engarzamos toda la experiencia, ¿no? Así que para que el Jiva esté completo, tiene que tener todos los principios. ¿Sí? Ahora sí viene que la conclusión, la humanidad en su primera forma, prototípica y de sombra, es la producción de los Elohim, de la vida o pitris. En su aspecto cualitativo físico, es la producción directa de los antepasados dianis, es decir, los inferiores espíritus de la naturaleza. Y en cuanto a su naturaleza moral y psíquica, como esto está en el libro 1, no nos especifica más que dice por seres divinos. Yo le añadí porque en el libro 3 ya empieza a desarrollar una jerarquía creadora. En este sentido, son los pitris solares, los que nos dan esta moral psíquica y espiritual. Es otra jerarquía. Agni, una jerarquía de fuego, fuego espiritual. Pero eso lo veremos después. Estamos prontos a terminar. El hombre no es el producto completo del Señor Dios. Es el hijo de los Elohim, pero arbitrariamente puesto en género masculino y singular. Los primeros Dianis, comisionados para crear al hombre a su imagen, podían únicamente proyectar sus sombras a manera de un modelo delicado sobre el cual pudiesen trabajar los espíritus de la materia. Así es como lo dice en la doctrina. Y aquí nos ejemplifica toda esta parte de la conclusión en los innumerables rayos. El hombre se ha formado físicamente por el polvo de la tierra, pero sus creadores formadores fueron muchos. Esto es de en todos lados, una alegoría, alegoría tendría que haber dicho ahí. Aria, brahmánica y egipcia, ellos llaman pitris a los antepasados lunares. Pitris lunares le llamamos en la doctrina secreta de los hombres. Los egipcios hablan de un dios luna, Tatesmud, el primer antecesor humano. Nuestra doctrina es que el hombre, nuestra HPV nos dice, nuestra doctrina es que el hombre emana, no de un hombre celeste, de ese sefirot, no de toda la conjunción, sino de un grupo, una sefira septenario, un grupo septenario de hombres celestes o ángeles. Estamos hablando entonces ahora de huestes y de jerarquías. En la tercera estancia, ya estamos concluyendo, nos habla de los señores de la luna. Los grandes Shohans llamaron a los señores de la luna, de los cuerpos aéreos, y les dijeron producir hombres, hombres de vuestra naturaleza. Para entendimiento de esta es loca, tenemos que tener en cuenta quiénes son los pitris, que es una hueste, que son muchos y que Elohim es múltiplo, multiplicidad. Hay que tener en cuenta lo que vimos desde el principio, que el poder de la luna es muy fuerte desde los hebreos hasta nosotros. Hay que saber del monte Sinaí, de la relación que tiene el monte Sinaí con todas las tradiciones del Egipto antiguo, Jehová, relación y conexión con la luna, y hay que leer con mente abierta toda la historia de Abraham, Sara, sus descendencias, su guía por el desierto, etcétera, y asimismo Brahma y Sarasvati que vienen haciendo pues como la contraparte, ¿no? En la estancia 4, número 15, es loca, de los ángeles creadores dice 7 veces 7 sombras. Y esto es buenísimo. 7 veces 7 sombras de hombres futuros
nacieron cada una de su propio color y especie, cada una inferior a su padre. Esto puede ser como que velado, pero no, si tenemos los elementos, que son la sombra o chayas, que este es uno de los tipos de las formas humanas, es decir, si no estoy mal, la segunda tipología, como ya digo, es comúnmente conocida como la raza, segunda raza y etcétera, y subrazas. Y como es hombres, cada uno a su propia color y todo, esto nos está hablando de un ciclo ordenado de divisiones y subdivisiones, es decir, que cada tipología va a tener subtipos. El primer tipo tiene 7 subtipos, que de los 7 subtipos va a generar el segundo tipo, de los cuales se generan 7 subtipos, y así sucesivamente hasta nosotros, como las séptima del quinto tipo, y estamos en nuestro quinto subtipo, del cuarto tipo, esto parece un trabalenguas, pero estamos hablando de razas, las razas raíces, la cuarta, la quinta y como conocemos ya todos, ¿no? En este caso, las sombras, que son las chayas, nos habla que de ellas vienen los hombres futuros, pero los hombres futuros no son nuestra raza raíz, es decir, no son la quinta raza, no son la sexta o la tipología de esta, sino son los que le siguen a los chayas, y estos son los amanasa. Amanasa, manas viene de hombre, de mente, de pensamiento. Amanasa, esos hombres futuros del que nos habla la esloca, está hablando de los que no tienen mente todavía, es decir, el jiva no está completo, puesto que de las sombras, que aún tampoco estaban completas, ya nacieron estos hombres que no son solo sombras, sino que ahora ya están formados por los yanis de la tierra, formando el cuerpo físico, el Tula Sharira, esa manifestación tangible que ya encerraron a esas sombras y que dieron, esas sombras se transformaron en el astral y bueno, estos amanasa aún no tienen la mente. Entonces, esos son los hombres futuros de los que nos habla y por supuesto, nos refiere a que si cada uno hay y es inferior a su tipo, quiere decir que hay 7 tipos de Pitris. Esto lo dice las loca, no, no me lo estoy interpretando yo, eso lo es los comentarios a esta es loca, ¿no? Los 7 tipos de Pitris están divididos, como vamos a ver más adelante, en 2 formas distintas, unos con forma y unos sin forma. Como conclusión de estos comentarios es que se refiere a los Pitris Barisha, que son los espíritus lunares, más estrechamente relacionados con la tierra. Se convirtieron en Elohim, creadores de la forma del Adán, de polvo, del que estamos viendo. Ahora aquí les hice un cuadrito en donde puede haber las categorías de los pitris, que tienen 2 especies, uno arupa y 4 con forma. Los 3 arupa son intelectuales, espirituales, y los con forma son simplemente materiales, no tienen intelecto. Los arupas son los hijos de la noche, mientras que los otros los hijos del crepúsculo. Los primeros espirituales son los Agni, es decir, fuego, pero no creador, sino fuego espiritual, Agnishvata, y los otros, y con forma, son los Varishad, es decir, hay 4 tipos que formaron 4 formas físicas y por ende los diferentes grados de manifestación de los seres y diferentes grados de evolutivos. Y por último, estos son sin pasión creadora porque ellos no tienen la necesidad de ser materia, porque ellos están demasiado espiritualizados. Mientras que los Varishas, pues ya siendo más materiales, esas chayas, esas formas, pues no les era difícil simplemente pues dar un paso y volver con este fuego creativo caótico, algo más material. Los filósofos gnósticos en sus esquemas de la creación muestran que los creadores en el mismo pie de la escala del ser espiritual lo ponen al mismo pie, es decir, somos casi por la misma escala. El hombre espiritual y estos creadores están por el mismo. Los que crearon nuestra tierra no podían ser de ninguna divinidad superior, sino ángeles de una jerarquía totalmente inferior, porque lo superior, como ya vimos, no tiene forma, no tiene intención y no tendría la capacidad de manifestación hasta en estas formas materiales. Y a esta clase los gnósticos relegaron al Dios judío y a Jehová, sin ofender a nadie, espero.
Terminando con la estancia 3, dice, los conceptos pura y trascendentalmente espirituales se adaptan tan solo a la percepción de aquellos que ven sin ojos y oyen sin oídos. El idealista demasiado puritano puede espiritualizar como quiera el principio manas, así como yo voy a agregar el principio físico o los pitrilunares, lo puede hacer como él quiera. Mientras que el psicólogo moderno tratará simplemente de arrebatarnos nuestra alma humana caída y sin embargo divina, divina en su conexión con Budi. Es decir, el psicólogo va a materializarnos y nos va a simplificar en un hombre que no tiene esos 7 cuerpos, que es un jiva completo, sino simplemente va a determinarnos y nos va a quitar esta capacidad con querernos interpretar la mente y nos quita esa divinidad que tenemos. Y para terminar, en sí ya eh, quiero citar la carta 1, compilada por Ginara Cadasa, en donde nos menciona, libradas de los lazos que las encierran, del peso muerto de las interpretaciones dogmáticas, de los nombres personales, del antropoformismo. Las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su sentido esotérico. Osiris, Krishna, Buda, Cristo, Yahvé, Jehová, Horus, todos no serán más que nombres diferentes para significar la vida única y real que conduce pues a la beatitud final. Todo esto es a lo que nos lleva el estudio, pues que trate de hacerlo lo más rápido posible de los rostros de Jehová. Gracias por su atención y muy amable por la invitación. Los dejo por si hay alguna duda o alguna aclaración o alguna ampliación que pudieran tener. Y Muchas si quieren, gracias. puedo solventar. Eh, Gracias, Carlos. Verdaderamente un trabajo titánico por la dificultad que encierra interpretar y llevar de una manera, pues, digerible, vamos a decir, todo este conocimiento, todas estas representaciones que están citadas en las diferentes estancias y locas correspondientes de las funciones de Jehová, cuál es su significado en cada momento, en cada circunstancia, y todo esto, desde luego que implica pues un esfuerzo, yo diría, para mí, descomunal, el poder ir ligando todas estas piezas, ir armando todo el rompecabezas que nos has armado, para el propósito de exponerlo, y te lo agradezco infinitamente porque no es sencillo eh, incursionar en un tema tan, tan árido por momentos. A veces es muy claro, pero a veces hay que ir muy a fondo para poder interpretar toda la significación que tiene la presencia de cada uno de los rostros que nos presenta la doctrina secreta de este personaje tan importante que está pues en la escritura hebraica, en el en sus 5 libros y demás, ¿no? Entonces, pues te agradezco nuevamente, infinitamente, este trabajo que hiciste. Te digo, para mí sería un trabajo titánico, pero gracias a tu entendimiento y a buena voluntad, pues nos has traído esta explicación. Desde luego que solamente es un resumen de lo mucho que hay en la doctrina secreta y pues ahí queda la invitación abierta para que puedan ustedes buscar todo lo relacionado con Jehová, tratar de comprender el papel, las funciones y cuál ha sido la importancia o fue la importancia y sigue siendo de este personaje, llamémosle así, entre comillas. Así que si tienen preguntas, si tienen alguna aportación que hacer, pues este es el momento. Gracias, Carlos. A ustedes. Adelante, Marco. Hola, muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas. Gracias por la charla tan interesante. Y sí, se me hace también
un recorrido muy vasto y bueno, para no hacer el cuento muy largo, estimado Carlos, a ver, me gustaría que me ayudes a tratar de ampliar nuestra percepción en lo siguiente. Estudiando todo este tema, por mi cuenta, llegué obviamente a los gnósticos y a un grupo de gnósticos muy interesantes que pues casi no se mencionan, no sé si los conozcan, que se llaman los cainitas. Está muy interesante, se los recomiendo mucho. Y prácticamente lo que ellos plantean, este grupo gnóstico, cainitas, es justo que al revés de como tenemos nuestra historia, ¿no? Como que nos da otro punto de vista, haciéndoles el cuento breve, donde Caín no es malo, Abel, o sea, como que es al revés, ¿no? En vez de ver a Caín como el malo y Abel el bueno, lo plantean como Caín como un ser bueno que solamente estaba dándole una ofrenda a Dios de lo que él más amaba, y lo que él más amaba, Caín era a su hermano. Entonces, bueno, se lo ofrenda, esto no tiene, no es nuevo, es un grupo gnóstico llamado los cainitas, y de ahí lo que ellos siguen haciendo es una labor, incluso con el Génesis, de pensar como tú hablabas, ¿no? La serpiente, los nagas, los grandes seres, en todas las tradiciones, incluso en el Amazonas, a donde vayamos, vamos a ver la anaconda, la serpiente, la víbora de cascabel. No nos es extraño en México, ni en Guatemala, ni en ninguna cultura, ni la cobra en Shiva. O sea, los grandes significados y simbolismos profundos de la serpiente. Entonces la serpiente tampoco es mala. Y para acabar pronto la historia, pues tampoco en la historia de Jesús, tampoco Judas sería malo, sino que Judas sería el mejor y más cercano discípulo del maestro, el que más amó para entregarlo y hacer el plan. Pero como todos nos lo plantean al revés, pues yo ya no le entiendo, mi estimado Carlos. Es decir, eh, sabemos que HPV, incluso, y la Sociedad Teosófica, desde sus orígenes plantean que la historia es muy al revés de como nos la cuentan. Haz de cuenta que si tú lees 12-12, en un espejo sería 21-21. Y entonces estamos todos como perdidos en qué es y qué no es. Y por otro lado, el planteamiento es, sabemos que la revista, una de las revistas emblemáticas de la Sociedad Teosófica se llama Lucifer, ¿no? O sea, ya con eso HPV nos daba un mensaje de lo importante que es hacer lo que hoy quiero hacer con ustedes, que es entrarle por el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué onda con los cainitas, gnósticos, ¿no? ¿Qué onda con la historia como nos la han contado? Y creo que HPV sabía de todo esto y bueno, es muy poco estudiado. Yo no había escuchado antes en la Sociedad Teosófica hasta el día de hoy en las charlas lo de los cainitas y pues hasta ahí llegué yo. Y bueno, pues se me hace muy, muy interesante porque todo sería justo al revés de como nos lo han planteado si lo vemos desde otra perspectiva. Entonces, no sé cómo ves esto, mi estimado Carlos, y gracias. Gracias a ti, muy amable por la pregunta y por enriquecernos con este comentario. Fíjate que, bueno, los gnósticos están basados en formas precristianas, o sea, el gnosticismo es precristiano, de hecho nace antes de Cristo, esto movimiento gnóstico, el gnóstico original, ¿no? El origen de esa filosofía es antigua. Sin embargo, las divisiones que han venido a darse a través de las interpretaciones, como tú bien estás diciendo, nos ha llevado a delegarnos o a relegarnos en divisiones sectarias. La división, por ende, es una manifestación contraria a todo estudio. A todo estudio, porque aquí, como vemos, los innumerables rayos dice, lo primero que hay que tener en cuenta es la unidad de la vida. Entonces, cualquier postura filosófica que divida, es decir, que yo voy a ser ahorita adventista, es decir, voy a ser de Adviento, voy a decir que espero la segunda venida de Cristo.
¿Por qué? Porque los otros no la esperan. Entonces ya dividí el pensamiento espiritual. Esa división terminaría contraria a lo que es la unidad de la vida que tendría que ser fraterna en relación con otras sectas o con otras religiones. Entonces, definitivamente, los gnósticos cainitas son esa división de los gnósticos, pero modernos. Estos gnósticos que han venido multiplicándose al igual que el cristianismo desde Lutero, desde ahora los protestantes y en un sinfín de sectas cristianas, que todas son cristianas, pero unos son sabáticos, otros son adventistas, unos son evangélicos, presbíteros, católicos, y todos dicen, ah, no, yo soy cristiano y tú eres católico. No, 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 los mismos son cristianos. Lo único es que es una rama, es una división y cada uno tiene una interpretación distinta. No hay que confundirse y sentirse agobiado por todas estas interpretaciones. Es más, uno debería de irse donde te haga clic, donde te haga el entendimiento de tu idiosincrasia. Te tiene que llamar para algo así, ¿no? En este punto, los cainitas tienen mucha razón al decir que Caín no era, simplemente estaba manifestando su ego, su envidia, su celo. Y por ende, no es que fuera malo, no es que quisiera matar a su hermano, sino que simplemente el cainismo viene a ser como que de la maldad una simple manifestación. Y por ende es el lado contrario del bien. Sin mal no hay bien. Sin una cosa no hay otra. El camino es el de en medio, es decir, el entendimiento del, porque lo bueno, al final de cuentas, no podría existir si no hay polaridad, no hay vínculo como la ciclicidad, es decir, lo bueno tiene que volverse y transformarse, lo malo debe de transformarse y debe seguir un ciclo. Por esa parte tienen un poco de razón. Sin embargo, decir que él es bueno y el otro es malo, o que una interpretación de Judas es buena y entonces Cristo es malo. Y en el sentido de Judas, tienen razón, porque Judas lo que quería era la libertad física. Es decir, él estaba peleando por la libre expresión del pensamiento, o lo que hoy vemos como, por ejemplo, el feminismo, lo que hoy vemos como es mi vida, mi cuerpo. O sea, eso es normal, eso está bien, pero el Cristo no vino para tratar el físico, vino para tratar el espíritu. Entonces estaban hablando de temas muy distintos. Judas no estaba mal, es que él era revolucionario de pistola, él era revolucionario de a pie y lo que quería era la revolución en tierra, mientras que Cristo es la revolución interna para irse más allá. Y por supuesto, si hay una transformación interna, habría una transformación en el exterior y este mundo sería mucho más bonito si nosotros nos transformamos. Y esa es la paradoja, de que vino para hacer algo espiritual trascendente, pero cambiaría la vida si nos transformamos por dentro. Judas lo que quería era la inmediatez, es decir, no importa lo de arriba, lo que importa es ahora. Entonces hay que transformarnos ahora y incluso es muy loable. De hecho, el dictador que sea bueno tiene todas las intenciones de hacer un clic y acabar con los malos. Pero ahí nos quita el libre albedrío, ahí nos quita la posibilidad de crecimiento, nos quita, me estoy alargando mucho con la pregunta, perdóname, nos quita esa posibilidad de ser. Entonces, el cainismo al final de cuentas es una rama de los gnósticos que solo están tomando ciertas partes que están interpretadas a la manera de ser de ellos, de los gnósticos, y los gnósticos están perdiendo un poquito el pudor, perdieron un poquito lo que los cristianos tienen exageradamente abrazado, ¿no? Es que la moralidad, la doble moral y toda esta hipocresía, eso lo tienen muy abrazado. Los gnósticos empiezan a perder eso y empiezan a hablar del sexo como una forma de energía y empiezan a meterse en una situación un poco más compleja, a la cual
está bien, pero si no se toma doctrinariamente. En este caso, los cainistas son otra de las ramas a las cuales, si a ti te convence, hay que seguir estudiando, hay que seguir inmiscuyéndote en eso y algo te tiene que hacer clic. El discernimiento personal es la base para todo el crecimiento espiritual. Y del intelecto, por supuesto, a través de las lecturas, pero el discernimiento te va a dar el camino a seguir. Por ejemplo, ellos tienen razón en lo del espejo. Cuando hablan del 12 y es 21, es porque están mezclándose con la forma de visualización astral. Están viendo que de forma astral, yo viendo a través de tus ojos no puedo ver lo mismo porque no me estoy metiendo en tu cuerpo, estoy viendo a través de él. Por eso miro a través de un espejo. Entonces, esas son otras circunstancias que terminan siendo hasta cierto punto reales, pues, es positivas, posibles. Sin embargo, no es para hacerlas doctrina, sino es para tenerlas como estudio, esa parte del espejo. Lucifer, HPV, al nombrar su revista, fue por dos razones. Espero no fallar al respecto, pero mejor voy a decir, en mi opinión personal, considero que el nombre fue porque la atacaba demasiado el cristianismo. Los cristianos atacaron con un fervor, con una saña incalculable. Era un odio hacia HPV que le tenían, que era pues inaudito. Realmente lástima que ellos no tenían forma de regresar a la Inquisición, porque es que era mucho, el ataque era mucho. Entonces, su forma de ponerle Lucifer era la revolución. Y por supuesto, Lucifer es luz. Es luz creativa. En la Biblia está ese Lucifer, es el ángel de la luz, el que trae el conocimiento, el lucero de la mañana, ese hijo que le hace la música para su padre. Entonces no podría ser en ningún momento malo. Aparte que ya esotéricamente estudiado, Lucifer es el que nos da el entendimiento a través de la serpiente, que es la sabiduría, nos da la posibilidad de conocer para poder evolucionar. Si no conociéramos, seríamos monitos viviendo en el paraíso del cual no tendríamos posibilidad de evolucionar la conciencia. Entonces, hasta ese punto, Lucifer es ese movimiento tan fuerte para hacer conciencia y hacerte el clic de cambiar de una y para siempre la moral eh, doble que uno tiene al tener una doctrina mm, espiritual. Históricamente, ¿qué es lo mejor? Como tú dices, ¿cuál es en la historia? ¿Cuál es la verdadera historia? Mira, todo esto es alegoría, todo esto es interpretación. Todo esto no es histórico, o sea, no es el Cristo histórico, es un hombre, por supuesto que fue un hombre. Buda, por supuesto que fue un hombre, pero hay una historia y hay un trasfondo que es el importante, que es la forma de la interpretación de las historias. La interpretación de los mitos, la interpretación de todas estas analogías que nos cuentan las diferentes filosofías. Por ejemplo, el arca de Noé, el diluvio, tanto en hindú como cristiano, Adán y Eva, el asesinato, todo esto es una alegoría. Está escondido un significado trascendental que no puede ser tan expuesto a la brava porque en aquel entonces se entendía menos. O sea, que si no se interpreta de esta manera tan sutil, lo hubieran interpretado peor y hubieran quemado al que escribió cualquier cosa respecto a sus propias deidades porque lo tenían que velar, tenía que ser, yo te lo voy a interpretar, así es que no te preocupes, yo te llevo de la mano. Y esto nos hace llevarnos al matadero como los animalitos. Te voy a llevar, yo te llevo, ven, eso no es correcto, no nos dieron las herramientas, no nos dieron los elementos para la interpretación. Entonces, históricamente, no vamos a encontrar cuál es la verdad. No busquemos cuál es la verdad histórica. Lo que debemos buscar es la interpretación de esta historia que realmente, si fue así o no fue así. Por ejemplo, Osiris fue muerto, enterrado y resucitado al tercer día. Bueno, no tercer día, 40 días después. Pero es igual, ¿fueron 40 días o fueron 3 días después que resucitó? ¿Cuál es la historia real? Pues Jesús resucitó al tercero o a los 40. O sea, ¿cómo es la historia real? ¿Cómo fue? No importa. Lo importante de las
cuestiones filosóficas es lo que hay en el fondo, ese despertar espiritual al que nos lleva el proceso de cristificación, el proceso de evolución y de la conciencia. Perdón que me estoy extendiendo tanto. El siguiente, por favor, perdón, espero haberte contestado un poco. Muchas gracias, excelente. A ti, muy amable por la pregunta. Ve cuánto se extiende esto. Enrique Choi. Sí, yo quería mencionar algunos Mahavakyas que están en los Vedas, donde dice que nosotros somos el supremo Brahman, ¿no? Aham Brahmasmi, ¿no? Soham Dat Bam Asi. O sea, está dando a entender que nosotros somos ese para Brahman, el supremo, ¿no? Del que nada puede decirse, ¿no? Pero el Jiva, digamos, al bajar a, digamos, a las dimensiones inferiores, digamos, olvida, digamos, esa sabiduría suprema, ¿no? Así es. Y Cerraste tu micrófono, creo. o sea, lo que estaba diciendo era que el Jiva, al sumergerse en la materia, se olvida de su parte suprema y se identifica con lo ilusorio, ¿no? Con lo irreal, ¿no? Pero cuando, digamos, este Jiva, a través de la práctica espiritual, logra, digamos, su autorreconocimiento como ese Brahman supremo, digamos, sucede algo porque inicialmente ya era ese Brahman, ¿no? Y cuando retornas nuevamente al seno del Padre, ¿sucede algo? ¿Hay una expansión de conciencia o solamente es el autorreconocimiento de lo que era? Esa es tu pregunta, Enrique. Sí, Definitivamente es el autorreconocimiento, ese despertar de conciencia, ese es el autorreconocimiento, porque efectivamente si tenemos a la vida como unidad, somos ese incognoscible, somos ese para Brahman y somos esa potencia de llegar a ser, somos como ese círculo dividido en dos, esa potencialidad interna. Ahora, dentro de mis maldades y de mis malos pensamientos y de mis formas de ser, definitivamente de divino no tengo nada, pero tengo potencialidad, tengo la potencialidad de ser que está guardada en mí y en ese jiva completo, porque y ahora ya que me dieron todos los elementos, tengo la posibilidad de llegar a vibrar de una manera tal que mi conciencia pueda elevarse hasta los planos superiores en contacto con este plano divino. Me reconozco y me reconozco y olvido el quíntuplo plano que ya no va a ser importante y voy a reconocer que soy ese para Brahman, ese incognoscible, eso que ya no importa. Por eso la materia es una simple maya, es una simple ilusión. Pero gracias por tu comentario, Enrique Cho, y espero haberte eh, respondido de la mejor forma. gracias. Adelante, Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias Hola, por la papi. información. Tengo dos preguntas, a ver si me las quieras responder. La primera es, estos rostros que tú mencionaste sobre Jehová, son los, bueno, se toman también de los 72 nombres de Dios, porque estuve verificando a algunos, este, a los 72 nombres de Dios en algunos, pero no en todos. Y la segunda es, por eso la forma que tiene, ahora sí, energéticamente Jehová, por eso nunca se presentaba ah, como persona física, sino más bien como persona energética. Y normalmente se presentaba en montes y ya sea con fuego, como en el caso de Moisés o la zarza, ¿no? Y por lo que he visto en otros pasajes bíblicos, también se ha presentado así en otras personas. Gracias. Gracias, Pati. Sí, definitivamente los rostros de Jehová podrían llegar a ser esos 72 que tú googleaste. ¿Tienes algún nombre, por ejemplo, que no haya mencionado, solo para tener una idea a la mano, como para que nos digas?
no los tengo aquí, pero sí, la mayor parte se mencionaron, pero faltaron otros. Al final de cuentas son 72 nombres que da. Sí, qué bueno que no se trata de eso. Pero sí, eh, digamos, como vamos a tener cada interpretación distinta, y imaginémonos cuántas religiones existen y cuántas interpretaciones judaicas, incluso de la Cábala. Hay tres tipos de lectura de la Cábala, de estudio, mejor dicho, de la Cábala. Entonces hay miles de formas de combinaciones numerológicas que transforman esa energía en Jehová. Jehová, Yahvé, Elohim, es una jerarquía, es una combinación de un montón de características que termina siendo no solo 72. Déjame decirte que los números 72 es para el ser humano que tiene tan finita su mente y tan finito su conocimiento. 72 nombres será lo único que yo podría aprenderme, y yo creo que ni a 70 llegarían. La verdad, no creo aprendérmelos de memoria, pero ese número, y creo que es una forma humana de interpretar cabalísticamente, numerológicamente, una energía, como tú bien estás mencionando. Entonces, se puede ver como aquellos cuadritos que tienen 9 números, y en los 9 números sumados de uno da un mismo número, sumados acá dan un mismo número, sumados acá dan un mismo número, y todo es lo mismo, es Jehová. Entonces hay infinidades de combinación numerológica, energética, interpretativa, para denotar el nombre de Jehová. Sin embargo, para efectos prácticos, Jehová es una jerarquía, es una forma energética, como tú bien dices. Ahora, históricamente, como nos mencionaba nuestro hermano hace un ratito, ¿históricamente se presentó en la zarza realmente o no se presentó en la zarza? O sea, ¿se encendió o no se encendió ese fuego fatuo que guió al pueblo de Israel en el desierto? Y no quiero entrar en polémica con esas interpretaciones específicas. Sin embargo, ese fuego es un fuego material, y el fuego material es la representación de los pitris lunares. La luna es la representación de la energía de fuego, la energía física, la energía sexual, la energía del kundalini, la energía de la serpiente, la energía de la acción. Toda esa energía, toda esa interpretación es en el fuego físico, y el fuego físico creador solo lo tienen los pitris lunares. Entonces, si el pueblo entero miraba esa ráfaga en el desierto, era la manifestación de un Elohim. Y cuando hablo de Elohim, estoy hablando de un 72 nombres. Estoy hablando que hay 72 huestes. De las 72, y aquí estoy empezando a antropoformizar, pero de las 72, las 71 le dijo a las 70, mira, anda y guíalos tú. Entonces, la hueste, alguno de los Elohim se designó para ser el guía. Otro se designó para ser Melquisedec y decirle a Abraham, tú tranquilízate, vas a tener hijos, vas a multiplicarte como las arenas del desierto. Entonces, son 72 formas en que se puede este Elohim, esta colectividad de jerarquías, aunque digamos podrían ser 49 fuegos, podría ser 7 de 7 de 7 de 7 de 7 hasta llegar a los 72, porque toda jerarquía tiene subjerarquías y se divide en muchas formas. Entonces, todo tiene que ver, definitivamente. La segunda creo que ya está contestada por lo que respecta a Jehová. Adelante, O Salomón. Sí, gracias. a ti, Pati, muy amable por la pregunta. Sí, hola Carlos. Hola, Salomón. Oye, pues como siempre, qué interesante lo que nos compartes. Y tengo una pregunta que tengo mucho tiempo que me la hago. Es con respecto a por qué los hebreos y después los judíos y los cristianos tienen a ese ser como, o esa energía como lo máximo, siendo que pertenece a un nivel no tan alto.
¿O por qué fue que, o cuál fue la razón por la cual lo escogieron, por decir así? O pensaron en que era la máxima deidad en la cual podían confiar. No sé si me expliqué, Carlos. Perfectamente, Salomón. Sí, ellos se basaron, como lo dije en la exposición, si no lo dije, lo pensé, pero se basaron porque tenían que dividirse como nación, los hebreos. Es decir, ellos venían de conjugarse con ciertas tribus que tenían a un dios nacional, luego fueron a Egipto, en donde encontraron a Osiris Elohim, y luego Abraham viene y encuentra en la montaña también a Jehová Elohim. ¿Para qué? ¿Por qué lo van a determinar así? Porque vieron en otras civilizaciones que también ellos tenían a este Elohim como la máxima deidad. Entonces ellos también querían tener una deidad a quien decir es mi Dios personal. Y el Dios personal de una nación, entre comillas, el Dios personal de cualquier mortal material, tiene que manifestarse. Por ejemplo, los mayas no podíamos ver más cosa que la madre tierra, el padre sol, el fuego y el conocimiento de su existencia a través del norte, el sur, el este y el oeste. Y no había otra forma. No había otra, tenía que ser tangible el sol como energía y la madre tierra que nos da el sustento. Y de ella salió el maíz a través de la energía del sol que alimentó a la madre tierra que dio al maíz su hijo físico. ¿Por qué? Porque solo hasta ahí podemos pensar. Es decir, las jerarquías, ¿por qué utilizar a una jerarquía menor? Es muy simple, porque es la única a la que podemos acceder intelectualmente. No hay otra forma intelectual que podamos nosotros adorar. Incluso los hebreos, al decir que es el inefable, que es el innombrable, que es para Brahman, ellos están tratando de volver lo que realmente es intangible, el concepto, lo están tratando de antropoformizar. ¿Para qué? Para intelectualizarlo. Entonces buscamos a la jerarquía menor posible de manifestación. Los mayas lo hicieron hasta más abajo porque tenían a la tierra que era física, ¿no? O sea, a las plantas, a la tierra, al agua. Ellos no, ellos a algo que solo hablaba a través de Abraham, Moisés y todos sus sacerdotes. Y si ellos tenían contacto con esta jerarquía a través del Arca de la Alianza, por ejemplo, que también lo tenían, el Arca de la Alianza la tenían en Egipto y está dentro de las pirámides un sarcófago del tamaño exacto del Arca de la Alianza, y ahí habitaba este Elohim, es porque era la única forma de contacto directo con el físico. Es decir, si yo no te toco, yo no te creo. Y yo vengo y yo lo toco y yo le creo. Ahora vengo yo y me vuelvo pastor y les digo a todos, vengan aquí porque yo ya lo toqué, porque yo ya lo vi. Pero vi algo que yo puedo ver y es una jerarquía menor. No puedo ver algo más allá de eso porque mi intelecto es posible que logre entender la magnitud de este plan divino, o sea, llegar a fojar, llegar al entendimiento de ese pensamiento universal, eso es un 10 pesos más, 10 pesos más. Y para combinárselo a otras personas, menos. ¿Cómo lo voy a explicar de esa manera? Entonces yo creo que es por la forma fácil en que tenemos de interpretar a las jerarquías inferiores, que les dimos el nombre de la jerarquía suprema, porque no conocemos a nadie más supremo. A través de todas estas enseñanzas que han llegado a hacer a través de la cuarta raza y de la filosofía aria, hemos podido determinar y conocer que hay más jerarquías, que hay unos niveles superiores de conocimiento a través de nuestra vibración, de nuestra conciencia y de nuestra evolución, porque nos toca, porque genéticamente estamos ya preparados para ese conocimiento. Antes no estaban preparados, ahora sí, ya estamos listos para el entendimiento de la unidad de vida y de esa unión.
aunque seguimos peleándonos por religiones, pero eso es otra historia. Muy amable y muy buena explicación. Muchas gracias, Carlos. Tan bello, Salomón, gracias a ti. Una excelente investigación. Sé que a lo mejor, como decía ahí la hermana o el hermano, yo creo que son como 72 programas de ese tipo para poder explayar todo lo que nos comentaste, ¿no? Porque es inmenso y sabemos que ahorita, como lo que comentabas tú, igual es todo, pueden ser de diferentes formas de que llega la información y pues todo para cada quien es lo verdadero, ¿no? Y felicidades, Carlos, muy amable por esta plática. A ti muy amable, gracias por el comentario. Bien, entonces vamos a dar por concluida la charla y esta sesión de preguntas y respuestas.